Unidad número 3, criminalística de campo en la escena del crimen. Como habíamos visto, la criminalística se divide en dos áreas fundamentales. Por un lado tenemos la criminalística de laboratorio y por otro lado tenemos la criminalística de campo. Dentro de los conceptos importantes a entender en lo que es la criminalística de campo, vamos a hablar justamente de la diferencia que existe o no para tres conceptos que son el lugar del hecho, la escena del crimen y el lugar de hallazgo. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la bibliografía que utilicemos, estos conceptos pueden ser tomados o pueden ser entendidos de diferente manera. En este caso, para esta unidad, vamos a utilizar aquellos conceptos que aparecen en el Manual para la Preservación del Lugar del Hecho y la Escena del Crimen de la República Argentina. Es decir, ese manual que fue creado por las diferentes interventores, diferentes actores en lo que hace a la investigación penal, judicial, y que se encuentra hoy vigente en la República Argentina. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque también estos conceptos, al ser definidos por otros autores, por ejemplo Silveira, o por otros referentes de la criminalística, como por ejemplo el licenciado Marcelino Cotier, van a adquirir un significado diferente. Por eso aclaro que los conceptos que vamos a utilizar en este caso son aquellos a los que hace referencia el Manual para la Preservación del Lugar del Hecho y o Escena del Crimen, que fue emitido por el Programa Nacional de Criminalística en Argentina. Bien. Entonces, hablemos y veamos justamente cuáles son las diferencias o cuáles son estos conceptos. Entonces, ¿qué se entiende como lugar del hecho? El lugar del hecho es un espacio físico en el que se produce un acontecimiento y que ese acontecimiento que ocurre en el lugar es susceptible de ser investigado. Es decir, que da lugar a que se inicie una investigación científico-criminal para establecer justamente la naturaleza del hecho y, en el caso de que sí sea un hecho y que se compruebe que ha ocurrido un delito, quiénes son los que intervinieron en ese acontecimiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que cualquier lugar donde se reciba la noticia de que pudo haber pasado algo, se transforma en el lugar del hecho. Entonces, el personal policial acude al lugar a verificar si existe o no la novedad que se está trabajando. Es decir, supongamos que llaman a la policía para que vaya a un lugar donde posiblemente habría una persona muerta o habría una persona herida, o donde hubo el hallazgo de, por ejemplo, elementos que podrían haber sido robados en otra vivienda. Entonces la policía va a iniciar, y todo el sistema judicial en general que arranca con la policía, va a iniciar una investigación, y esa investigación puede o no avanzar de acuerdo a los hallazgos que se realicen en ese lugar del hecho. Entonces, este lugar es un lugar susceptible de ser investigado, es decir, donde se presume o se cree que podría haber pasado algo. Entonces, ¿qué pasa con este lugar? Cuando en este lugar, que era susceptible de una investigación, aparecen indicios o aparecen elementos que hacen que sea cierto que en ese lugar pasó algo, entonces va a ser ahí cuando se va a transformar en la escena del crimen. Entonces, fíjense este ejemplo que les he puesto acá. ¿Qué significa esto? Supongamos que todo el sistema policial judicial se mueve porque se recibe la noticia de que en un lugar determinado, se encuentra una bolsa con restos humanos, o con restos de un cadáver aparentemente humano. La policía llega al lugar, porque ese lugar es susceptible de una investigación técnico-científica, y resulta que cuando llega al lugar se encuentra con que no eran restos humanos, sino que era, por ejemplo, como le he puesto en esta imagen, un animal muerto. Bueno, en ese caso, ese lugar del hecho nunca se va a transformar en escena del crimen, que es el concepto que vamos a ver cuando sigue. ¿Por qué? Porque en realidad no existía eso que se estaba denunciando que existía en el lugar. Lo mismo ocurre, por ejemplo,
En un caso donde se encuentren diferentes elementos, o por ejemplo, supónganse un auto que se encuentra en la vía pública y ese auto tiene una de las puertas rotas, entonces un vecino detecta que ese auto tiene la puerta rota, llama a la policía porque no logra dar con el dueño del auto, y cuando aparece el dueño del auto le dice, no, yo lo dejé estacionado acá, la puerta está rota hace tiempo, entonces fíjense que ese lugar que fue susceptible a una investigación quedó, digamos que en la nada, queda como el lugar del hecho siempre. ¿Cuándo se va a transformar ese lugar del hecho en escena del crimen? Justamente cuando en el lugar existan elementos o cuando las características, o como dice la definición, estos conceptos que les estoy mostrando son los conceptos que da el manual para la preservación del lugar del hecho y o escena del crimen. Entonces, en ese lugar en el que sí encontramos indicios, en que sí las circunstancias o características del lugar me permiten sospechar de que sí ha pasado un delito, entonces eso que inicialmente era un lugar del hecho se va a transformar en escena del crimen. Es decir, que encuentro indicios de que sí pasó algo, sí podría haber pasado algo en ese lugar al que fue convocado en primera instancia la policía. Bueno, yo acá les pongo como ejemplo un caso bastante famoso en Mendoza, que fue el caso de la desaparición de Joana Chacón, que esto fue en el año 2012. En el caso de Joana Chacón se hicieron varias inspecciones intentando encontrar el cuerpo de esta joven y digamos que hubieron varios lugares del hecho, o sea, varios lugares que fueron susceptibles de una investigación, pero lugares, en muchos de esos lugares no se encontró absolutamente nada, no se encontró ningún indicio ni nada que pudiera dar, digamos, como el puntapié inicial para saber dónde estaba el cuerpo de Joana Chacón. Entonces, fíjense que todos esos lugares que se inspeccionaron para intentar encontrar su cuerpo, nunca se transformaron en escena del crimen porque no aparecieron elementos que permitan sospechar que en ese lugar se había cometido un delito, ya sea que fuera el lugar donde se cometió el delito o donde se ocultó el cuerpo. En ese caso, todas estas escenas que les estoy nombrando, todos estos lugares, nunca se transformaron en escena del crimen. Bien. ¿Y qué es lo que es el lugar de hallazgo? El lugar de hallazgo es un lugar que es diferente a la escena del crimen. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es el lugar donde se cometió el delito, no es el lugar donde se cometió el homicidio, no es el lugar donde se cometió el robo, sino que es un lugar o una escena secundaria que es donde se descartaron indicios relacionados con ese delito que se cometió en otro lugar. Entonces, por ejemplo, yo mato a una persona en mi casa y el cuerpo de esa persona lo llevo a un descampado que queda cerca del Pedemonte mendocino y lo tiro en ese lugar. Entonces, cuando la investigación inicie, cuando el criminalista empiece a investigar, se va a dar cuenta que en ese lugar no existen indicios que le permitan observar que en realidad fue ahí donde le pegaron, donde la mataron, donde le hirieron con un arma blanca, con un arma de fuego, porque no encuentra indicios de eso. Entonces, se puede verificar que ese lugar no es la escena del crimen, sino que es un lugar de hallazgo, es decir, un lugar donde el homicida descartó el cuerpo, o donde el ladrón que robó cosas en una casa las dejó tiradas en el camino. Por ejemplo, roba cosas de un domicilio en particular y cuando se va de la casa, por X razón, decide no seguir llevando los elementos con él y los deja tirados en una sequía, en un descampado, en otra casa. Entonces, ese segundo lugar es el lugar de hallazgo. Es decir, no es donde se cometió el crimen, pero sí donde se descartaron indicios relacionados con un crimen que donde debe aparecer, digamos, una escena primaria. Bien, entonces, esas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta que son importantes. Lugar del hecho es un lugar donde se inicia una investigación. Si yo no encuentro indicios en ese lugar nunca se va a transformar en escena del crimen. Si a ese lugar del hecho donde se inicia la investigación se encuentran indicios que me hacen sospechar que, bueno, sí, definitivamente ahí hubo un robo, ahí hubo un homicidio, ahí hubo un suicidio, entonces inmediatamente eso se transforma en escena del crimen.
Y el lugar de hallazgo es un lugar diferente a la escena del crimen, es decir, un lugar donde no se cometió el delito, pero donde sí se tiraron indicios que están relacionados con ese delito. Sería una escena secundaria. ¿Cuáles son los tipos de espacios físicos con los que nos podemos encontrar y por qué es importante saber cuáles son estos espacios físicos? Es importante porque existen métodos y procedimientos para abordar este tipo de espacios y existen estrategias que sirven mejor en unos que en otros. Dentro de los tipos de espacios físicos nosotros tenemos espacios abiertos y espacios cerrados. ¿Qué son los espacios abiertos? Son aquellos lugares que tienen que no tienen, perdón, una protección externa. Por ejemplo, no tienen un perímetro, un cierre que los permita delimitarse, no tienen un límite marcado con alguna estructura. Esa estructura, llamémosla pared, cierre perimetral, un cierre perimetral ya sea de tela romboidal, de tablas, cualquier tipo de cierre. Dentro de estos espacios abiertos nos encontramos lugares como la vía pública, las playas, los descampados, el jardín externo, un jardín externo, un patio, es decir, que nosotros no tenemos un límite y no tenemos tampoco, digamos, un techo que cubra esos espacios. Entonces, en la imagen que les he puesto abajo, ahí se está trabajando el hallazgo de un cuerpo de una persona fallecida en un lugar abierto. Sí, obviamente que van a ver que hay un gazebo, pero ese gazebo es un gazebo que se ha llevado para justamente crear el espacio de trabajo criminalístico, no es un gazebo que estaba en el lugar. Ahí lo pueden ver mejor. Entonces esto, por ejemplo, es un ejemplo claro de un espacio abierto. Y en cambio, en los espacios cerrados van a ser todos aquellos lugares que sí tengan, como les dije recién, un cierre perimetral, que tengan alguna estructura que se haga las veces de, digamos, de cierre. Alguna, por ejemplo, pueden ser las construcciones edilicias. ¿Qué sería un lugar cerrado? Un lugar cerrado sería una casa, sería un vehículo, sería un edificio, sería, por ejemplo, un sótano, eh, los, digamos, los conductos subterráneos que existan, por cualquier, digamos, bueno, las sepulturas también son consideradas espacios cerrados, los sistemas de drenaje, los túneles, las cloacas, todas estas cosas que tienen una estructura de cierre se consideran lugares cerrados. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque los perímetros que vamos a marcar en cada uno de estos espacios van a ser diferentes. Y porque los indicios que vamos a buscar en estos espacios también van a ser diferentes. Si yo tengo un lugar cerrado, un lugar que tiene una estructura de cierre, entonces yo lo que voy a intentar es poder conocer cómo es que el autor del hecho ingresa a esa estructura cerrada. Y para eso voy a tener que prestar atención a todas las aberturas de ese lugar, ventanas, puertas, portones, eh, cualquier, digamos, medianera que permita escalarla. Entonces voy a prestar atención a esa estructura porque yo tengo que buscar en el lugar la forma de ingreso y de egreso de la persona. Y en los lugares abiertos esto se va a modificar, porque lo que yo tengo que intentar detectar es la vía de acceso. Entonces, en este espacio abierto es cuando tengo que tener la precaución de no circular por las vías de acceso fáciles, o sea, aquellos caminitos marcados, aquellos lugares que están, digamos, de fácil acceso por donde seguramente la persona que, por ejemplo, llevó el cuerpo hasta el descampado o llegó hasta esa zona del descampado, el autor seguramente también transitó por ese espacio más fácil de transitar. Entonces, tengo que saber que ese es el espacio que no debo elegir para transitar, justamente porque en esas zonas, en esos lugares, son las zonas donde puedo encontrar indicios de la persona que ingresa a ese espacio abierto. Bueno, este es un ejemplo de un espacio cerrado, una casa. Y después
vamos a encontrar una combinación de estos espacios abiertos y cerrados, y a esto se le conoce como lugar derecho mixto. Por ejemplo, un vehículo, como les dije recién, es un espacio cerrado. Si al vehículo nosotros lo tenemos en una vía pública, que esto es lo que ocurre normalmente en los siniestros viales, entonces nosotros ahí tenemos un escenario mixto, porque tenemos que buscar indicios en un lugar cerrado, pero también tenemos que buscar indicios en lo que sería la vía pública, que es un espacio abierto. Bueno, esto que ven acá son imágenes, fíjense, de un lugar mixto, donde tenemos partes, zonas abiertas, pero también tenemos espacios cerrados. Estas imágenes seguramente las han visto en el diario porque son las imágenes de un hecho de bastante connotación pública que hubo acá en Mendoza, donde una persona de origen extranjero mató a su madre y a su tía. Entonces, en ese caso, fíjense que el escenario que teníamos era de espacio abierto y cerrado. Bueno, sigamos. Bien, entonces fíjense que acá, como les dije, esto es un ejemplo de un espacio mixto también, donde tenemos un siniestro vial, los elementos o los espacios cerrados serían los vehículos y el espacio abierto que tenemos que investigar es la vía pública. Entonces, esto es un escenario donde hay espacios mixtos de investigación. Bueno, entonces, una vez que ya hemos identificado los tipos de lugares con los que nos podemos encontrar, y también tenemos que saber que las cosas y los indicios en el lugar nos van a decir con qué tipo de lugar me estoy encontrando, vamos a saber qué es procesar un escenario. ¿Qué significa procesar un escenario? Primero que nada, porque es importante tener en cuenta, perdón, si el lugar es la escena del crimen o es el lugar de hallazgo. Esto es muy importante para, digamos, lo que sería la instancia judicial. Porque la instancia judicial, de acuerdo al lugar donde ocurre el hecho, va a ser la que intervenga o no. Por ejemplo, supongamos que yo encuentro un vehículo robado en la jurisdicción de un departamento como, por ejemplo, Guaymallén, pero resulta que el vehículo fue robado en Godoy Cruz. Bueno, en ese caso, la instancia judicial que va a intervenir va a ser la que tiene su jurisdicción en Godoy Cruz. Entonces, por eso es importante determinar si ese lugar en el que el criminalista está trabajando es el lugar de hallazgo o es la escena del crimen. Bien, entonces, una vez que llega el criminalista al lugar, tiene que procesar el escenario, tiene que realizar un trabajo sobre el escenario y a ese trabajo se le denomina procesar, hacer un procesamiento del escenario. Nosotros tenemos también diferentes autores que van a definir lo que es el procesamiento. En general, este trabajo que se realiza en el escenario, muchos autores lo han descrito como la colección de indicios, eh, bueno, en general como la colección de indicios. Y no estoy muy de acuerdo con esta definición, igual ahora les voy a leer una definición que da un autor muy reconocido en materia criminalística, porque colectar el indicio es solamente un paso de todo lo que es el procesamiento del escenario. Este concepto que ustedes ven acá en pantalla es un concepto que lo da Silveira. Silveira ha escrito varios libros de criminalística, es un autor de criminalística muy reconocido, y él dice que lo que él llama levantamiento de la escena se refiere a la colecta de vestigios. Entonces, fíjense que le llama colección, levantamiento, y en realidad la colección o levantamiento es un paso de todos los procesos que se realizan al trabajar una escena del crimen en un escenario, digamos, dentro del área de la criminalística de campo. Entonces, dice que es la colecta de vestigios en el escenario y qué es lo que se conoce, esto se los he aclarado yo, que esa colecta de vestigios a la que se hace referencia a Silveira es lo que se conoce como procesamiento del lugar del hecho o escenario del crimen. El procesamiento de la escena del crimen y el examen del cuerpo, en el caso de que nos encontremos con un cuerpo, son diligencias de orden procesal y pueden ser definidos como un trabajo técnico-científico. Esto es lo que dice Silveira.
en su concepto de levantamiento. Bueno, ¿y cuál es la metodología que se usa para procesar un escenario? Esta metodología la vamos a ver desde el punto de vista de otro autor muy reconocido en la criminalística, que es Montiel Sosa, donde él dice que el trabajo, al que yo llamo procesar el escenario, se divide en 5 pasos. El primer paso es la protección del lugar de los hechos, que es lo que estuvimos viendo en la unidad número 2. Acuérdense que la unidad número 2 fue todo de preservación. El segundo paso es la observación del lugar. El tercer paso es la fijación del lugar. El cuarto es la colección de indicios. Y el último paso es el suministro de esos indicios al laboratorio. Entonces vamos a arrancar con el primer paso, que es la protección del lugar de los hechos. Perdón, ese paso lo vimos en la unidad número 2, así que vamos al segundo, que es la observación del lugar. Acuérdense que la unidad número 2 fue toda sobre cómo se realiza la preservación en el lugar. Bueno, ese es el primer paso. El personal policial y o judicial llega al lugar y el primer paso es la preservación. Y la preservación incluye todos esos conceptos que vimos dentro de lo que tiene que hacer el primer interventor al llegar a la escena del crimen y pensar en preservación. Entonces, sí vamos a ir al segundo paso, que es la observación del lugar. Bien, entonces, ¿qué es la observación? Eh, la observación del lugar. Nosotros, dentro del ámbito de la provincia de Mendoza, el personal policial tiene que realizar una tarea que se conoce como inspección ocular. En realidad, la observación del lugar tiene que ver con esto, tiene que ver con una inspección ocular, o sea, una observación que yo hago del lugar. Y nosotros habíamos visto el concepto y la diferencia que había entre ver, que tenía que ver con el sentido de la vista, mirar, que tenía que ver con dirigir la mirada hacia un objeto, y observar. Y observar nos está indicando justamente que nosotros primero tenemos que ver, tenemos que mirar, o sea, dirigir la mirada, pero para observar tenemos que hacer un análisis, un proceso mental que implica poner en juego todo lo que nosotros conocemos respecto de lo que es relevante en el hecho que nosotros estamos investigando. Entonces, la inspección ocular es esto, es un proceso que es metódico, porque sigue un método, que es sistemático y que tiene que ver con la lógica. Entonces, una lógica en la que yo tengo que aplicar mis conocimientos previos para entender qué cosas de todo eso que yo estoy observando son importantes. Entonces, la inspección ocular es esta observación integral del lugar del hecho o la escena del crimen, sea una u otra cosa, y que tiene que ver y que es, digamos, que necesita de mis conocimientos previos para yo poder entender y para poder reconocer qué cosas son importantes. Bien, entonces ese es el primer paso, que es el segundo paso, perdón, que es la observación, y el tercer paso decía que era la fijación del lugar. La fijación del lugar se puede definir como la documentación que se realiza en el lugar, o sea, una forma de documentar todo lo que se realiza y todo lo que se observa en el lugar. Antes, digamos, cuando uno llega, y durante esa inspección ocular. Entonces yo, esa observación que realizo en la inspección ocular, de alguna manera la tengo que documentar. ¿Y cómo la voy a documentar? La voy a documentar utilizando estas 3 formas de fijación. Una fijación escrita, una fijación planimétrica y una fijación fotográfica. Existen actualmente otros métodos de fijación, pero digamos que los fundamentales para que mi observación sea integral y que se vea reflejada en lo que yo vaya a informar es que utilice estos complementos que son la fijación escrita, planimétrica y fotográfica. Bueno, ¿qué es la fijación escrita? La fijación escrita
dentro de lo que es la provincia de Mendoza, recuerden, perdón, que el funcionario público tiene la obligación de dejar constancia de todos los actos que realiza en actas que están reguladas por el Código Procesal Penal de Mendoza. Entonces, en esta descripción escrita, lo que va a hacer el primer interventor o el criminalista es incluir todas aquellas características y cosas de la escena que sean relevantes. Es importante tener en cuenta acá que nosotros tenemos que describir las cosas en el estado en que las encontramos. O sea, por eso es tan importante el primer paso, que es la preservación, porque yo tengo que intentar no modificar nada hasta que yo no haya podido realizar la fijación escrita, fotográfica y planimétrica de esas cosas que están en el lugar. Existen, como habíamos visto en la unidad número 2, algunos pasos que realiza el primer interventor que lo van a llevar a modificar. Entonces, es en esta fijación escrita donde yo tengo que dejar constancia de aquellas cosas que yo tuve que modificar o mover porque mi función de protección personal y de terceros así me lo exigía. Entonces, esta fijación escrita yo tengo que hacer, digamos, hacer constar todas las características del lugar en general, por ejemplo, la hora de llegada, la fecha, las condiciones climáticas, las condiciones climáticas en general, como por ejemplo si el día estaba nublado o no, si había viento, si había lluvia, si había nieve, si la calzada tenía hielo. Eh, También puedo consignar cuestiones referente a los olores, por ejemplo, decir, bueno, se sentía olor a amoníaco, se sentía olor a, a gas envasado, se sentía olor putrefacto, todas estas cuestiones también las puedo referenciar en mi descripción escrita del lugar. Respecto de las características del lugar, es importante consignar cómo es el lugar, en el caso de que sea un espacio cerrado como una vivienda, cuántos ambientes tenía, cuáles eran las vías de ingreso al lugar, si estaban o no estaban rotas estas vías de ingreso al lugar, si observé signos de escalamiento, si observé algún desorden que no fuera, digamos, natural de la vivienda, un desorden que me indique que las personas han estado revolviendo o que alguien ha estado revolviendo en el lugar. Entonces, todas estas condiciones, estas características generales del lugar, las tengo que transcribir a mi fijación escrita. Y después voy a describir las cosas o los indicios que son importantes en particular, aquellos elementos que yo sé que pueden ser luego tomados como indicios y que primeramente los voy a conocer como elementos de prueba y que tal vez en un futuro se conviertan en pruebas si es que son admitidos como tal en el proceso judicial. Por ejemplo, entro a la vivienda y me encuentro el cadáver de una persona, me encuentro un cuchillo, me encuentro un arma de fuego. Entonces, todas esas cosas las voy a escribir. Había un arma de fuego sobre el piso, en el piso de la cocina, junto a la mesa, por ejemplo. Se encontraba el cuerpo de María González sobre la cama de la habitación norte, en la cama matrimonial. Entonces yo voy a escribir aquellas cosas que me parecen importantes, que deberían estar en esta descripción escrita del lugar. Otra cosa que es importante decirles es que el Código Procesal Penal de Mendoza establece condiciones y establece, digamos, condiciones de nulidad, que van a hacer que las actas queden nulas. Entonces también es importante tener en cuenta eso. ¿Cuáles son esas condiciones que establece el Código Procesal Penal que no pueden faltar en mi acta para que luego no estén viciadas de nulidad? Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con esto es que se tiene que consignar la fecha, la hora, que se tiene que trabajar con un testigo de actuación, que tiene que ir la firma de ese testigo de actuación en mis actas, o sea, son un montón de cuestiones legales que tienen que ver con el Código Procesal Penal, en este caso de la provincia de Mendoza, que debe cumplir el acta en esta descripción escrita que yo hago. Bueno, acá les he puesto un ejemplo de un acta que se utiliza en la Policía Científica de Mendoza, que está, digamos, como con espacios predeterminados para que no nos vayan a faltar ninguna de estas cuestiones legales que les comentaba, que
tienen que estar sí o sí en un acta para que después no puedan ser dejadas nulas. Fíjense que está obviamente los datos referentes a la víctima, los datos referentes a cuál fue el testigo de actuación, en nuestro caso el testigo de actuación criminalística que utilizamos, un espacio, que es este espacio que está acá, que se destina a la descripción de todas estas características que les comentaba y de los indicios, y en la parte final están los espacios destinados a la firma de los dos operadores técnicos criminalísticos, el operador actuante y el secretario, estos serían de la comisión criminalística, la firma de la persona civil testigo de actuación que tomamos en el lugar, y la firma del funcionario policial, el primer interventor del lugar, que sería el actuante. Entonces, con esto, con este formulario, nosotros nos aseguramos de que en nuestras actas no nos falte ninguna de las condiciones que establece el Código Procesal Penal para que las actas sean válidas. Bueno, entonces esto es respecto de la fijación escrita. Otro complemento que tenemos para hacer constar o documentar nuestra observación, nuestra infracción ocular, es la fijación planimétrica. Dentro de lo que es la fijación planimétrica tenemos que distinguir dos conceptos importantes. Por un lado existe lo que se llama croquis y por el otro existe lo que se llama plano. El plano nace de un croquis. En general, el plano nace de un croquis. Esto lo digo en general porque criminalísticamente hablando, en la escena del crimen, nosotros no hacemos el plano en el lugar. Lo que hacemos es un croquis con la toma de todas las medidas y después en una instancia de oficina lo que se hace es pasar ese croquis a un plano. ¿Por qué? Porque el plano implica dibujar con todas las medidas a escala. Entonces, por eso no lo hacemos en el lugar porque nos llevaría mucho más tiempo. Si se hace un croquis con todas las condiciones que debe cumplir un croquis para después poder pasarlo a un plano. Entonces, eh, ¿qué dice el manual para la preservación del lugar del hecho de escena del crimen respecto de cómo debe realizarse un croquis y qué cosas no pueden faltar en un croquis? Entonces, el croquis, primero si lo queremos definir, el croquis es un dibujo que se hace a mano alzada y que no se hace a escala. O sea que cuando yo dibujo lo que estoy tratando de reflejar, no lo estoy haciendo con una escala, sino que lo hago tomando más o menos las dimensiones que veo, y lo que voy a hacer sí es escribir cotas con las medidas, pero no va a estar hecho a escala este dibujo a mano alzada. Entonces, este croquis tiene que reflejar las dimensiones del lugar, distribución del escenario, la localización de las víctimas, de los objetos, de todo lo que tenga relevancia y que yo hice constar en mi descripción escrita, también lo tengo que hacer constar en este croquis. En este primer punto me importa aclarar que es importante, valga la redundancia, eh, esto de la distribución. O sea, yo tengo que intentar ese croquis, si bien no está hecho, digamos, a escala, y lo hago a mano alzada, sin una escala, tengo que intentar que ese croquis refleje la distribución y tamaño de los ambientes en los que yo estoy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa que tiene una cocina de 3 por 4 metros, con un baño de 2 por 1, en mi croquis yo no podría dibujar los dos ambientes del mismo tamaño, si no lo voy a hacer a escala, pero sí tengo que intentar reflejar las dimensiones y la distribución. Si la cocina estaba después que el baño, no voy a poner en mi croquis el baño primero porque no importa cómo estaban las cosas. O sea, no lo voy a hacer a escala, pero sí tiene que verse reflejado la distribución y más o menos el tamaño y la proporción de los objetos. Eh, Siempre en un croquis tengo que indicar en la parte superior el norte. Acá. Entonces siempre el croquis va, bueno, justamente en este ejemplo ha quedado de forma diagonal, pero el norte siempre tiene que ir dibujado hacia arriba. Después tengo que incorporar el área circundante al lugar derecho o la escena del crimen. Entonces, para eso se pueden utilizar lo que se llaman croquis de localización. O sea, yo tratar de hacer como un croquis
este sería este croquis de localización que muestre dónde se encuentra el lugar, en este caso fíjense que el lugar es acá, dentro de la intersección de estas calles. Calle Italia, San Martín, en esta zona es donde está la casa que yo estoy inspeccionando. Entonces ese sería el punto que habla sobre incorporar esa escena del crimen al área circundante. Relacionar los elementos físicos del lugar, enumerarlos, esto es importante, estas son las referencias, entonces es importante que yo ponga referencias de las cosas que son importantes. Entonces, como referencia A es el cuerpo de la víctima, el punto número F, por ejemplo, fíjense acá, hay una flechita que está señalando F, yo voy acá y dice que eso es una caja, el punto D, que es una banqueta, el punto C, que es un impacto. Entonces, todas las cosas que yo crea que son importantes, las tengo que señalar, todos esos elementos señalarlos, y hacer un apartado de referencias donde voy a indicar qué es cada una de estas cosas que estoy señalando en mi croquis. Bueno, registrar previo a su levantamiento y traslado la ubicación de las pruebas. Esto, o sea, este es el sentido del croquis que después se va a transformar en plano. En criminalística esto es primordial, porque yo no podría mover, por ejemplo, esa caja que está señalando acá, sin antes haberla fijado planimétricamente y fotográficamente. Porque una vez que la muevo, obviamente que ya la voy a sacar de su lugar original y eso me va a modificar después la reconstrucción si yo necesitara hacer una reconstrucción. Registrar la distancia de los edificios aledaños si los hubiera, esto también es un punto importante, por ejemplo, decir, bueno, el edificio queda acá, pero bueno, el edificio más próximo se encuentra contiguo, pegado, se encuentra, no sé, a 100 metros de distancia, es la edificación próxima que tengo, eso también es importante y eso lo puedo registrar en este plano de localización y también, obviamente, en mi descripción escrita. Y bueno, incluir la leyenda explicativa o referencia que debe figurar aquí. Entonces yo voy a señalar estos elementos que son importantes y tengo que poner las referencias. Bien, y la planimetría, como les decía recién, el plano es también un dibujo que se realiza en la escena del crimen, pero que se realiza a escala. Este dibujo a escala lo puedo hacer a mano o también se puede hacer utilizando programas digitales de planimetría, como por ejemplo el AutoCAD, el Easy Street, el Easy MPD, o sea, diferentes programas que me permiten pasar ese croquis que yo hice de la escena del crimen a una planimetría a escala. La planimetría a escala tiene que cumplir justamente con esta condición. Primero que tiene que existir en la planimetría la referencia sobre en qué escala estoy trabajando ese plano. Después, respecto de la forma del esquema que tiene que tener, es muy similar al del croquis, ahora les voy a mostrar. También se hace referencia al norte magnético que se tiene que colocar en el sector superior, y también tiene que existir las leyendas explicativas o referencias y el plano de localización. Entonces, fíjense que en la planimetría también voy a cumplir con los mismos requisitos que en el anterior, solamente que en este caso le tengo que agregar lo que sería la escala, que es esto que está acá abajo, esa es la escala. Bueno, y por último, otra forma de fijación del lugar es a partir de la imagen forense o fotografía. La fotografía es un elemento fundamental, o sea que yo todo lo que necesite probar que existe o que estaba como estaba, lo tengo que fotografiar y lo tengo que documentar mediante la fotografía. La fotografía es mucho más relevante que mi descripción escrita y que mi planimetría. Yo con una fotografía puedo decir mucho más que con digamos, una descripción de 5 hojas de lo que estoy mirando. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta sobre esa fotografía? Es que esta fotografía que tiene que ver con una fijación dentro de una investigación judicial, tiene que cumplir con con ciertas características.
Primero que tiene que ser una fotografía que me dé la nitidez suficiente para mostrar lo que yo quiero mostrar. Y algo que es súper importante es saber que lo que yo quiero mostrar, lo que yo quiero, lo que yo estoy mirando es lo que tengo que intentar mostrar con mi foto. O sea, no es suficiente con apuntar la cámara hacia ese objeto y sacar la fotografía, sino que tengo que verificar que lo que tomó esa fotografía sea lo que yo necesitaba mostrar, porque yo lo estaba viendo. Entonces tengo que capturar lo que yo veo y lo que me parece importante en esa foto que voy a sacar. Entonces, acá vienen digamos, a salir a la luz estos aspectos como, por ejemplo, la nitidez. Si lo que yo quiero mostrar es, por ejemplo, un rastro dactilar en una superficie, yo no puedo sacar una foto que al ampliarla, esa foto pierda la nitidez, que es lo que pasa en este ejemplo que les puse acá. Fíjense que las dos son las mismas fotografías, solo que una de las fotografías está sacada solamente por sacar y la otra está sacada considerando que no pierda la nitidez cuando yo la vaya a agrandar. Bien, y como les decía recién, otra situación, otros métodos que se pueden utilizar son, por ejemplo, hoy están en vigencia muchos métodos de relevamiento en 3 dimensiones. Acá yo les he puesto uno que adquirió Policía Científica hace muchos años, que en su momento era un elemento muy innovador y que era importante, pero que tenía sus dificultades. Porque, por ejemplo, esta versión del Sky Station 2 eh, demoraba mucho tiempo en escanear una escena del crimen. Entonces, tal vez un dormitorio 3x3 se demoraba 4 horas en escanearlo, entonces no podía ser utilizado para el relevamiento primario, digamos. O sea, llego, pongo el escáner y hago que esté 4 horas relevando el escenario sin yo poder hacer nada, ni mover, ni tocar, ni meterme al escenario. No era posible, porque no podía tener un cadáver tirado 4 horas en el lugar. Hoy, las nuevas versiones de este escáner, obviamente que han mejorado 100 veces el tiempo de escaneo. Eh, Existen varios elementos, por ejemplo, uno de los más importantes y que ya no son tan caros como fue en su momento este equipo, es uno que se conoce como el faro. El faro 3D es un equipo que permite hacer un escaneo en 3 dimensiones. Bien, y después el cuarto de los pasos, después acuérdense que hasta ahora hemos visto que se hace la observación, la preservación, la observación, la fijación y el cuarto paso es la colección de indicios. La colección de indicios es justamente poder sacar del lugar todos aquellos indicios que son transportables, todos aquellos elementos que son transportables que me permiten empacarlos, meterlos en una bolsa de papel, una bolsa en un tubo de acrílico con el empaque adecuado para el tipo de indicio y poder llevármelo del lugar. Entonces, ¿cuándo se realiza este paso? Justamente cuando ya hice los pasos anteriores, sobre todo los pasos de fijación. O sea, una vez que yo, por ejemplo, la mancha de sangre, esta manchita de sangre en el cuchillo, para poder levantarla, colectarla y llevármela, tengo que haber descrito el cuchillo con su mancha de sangre, haberlo fijado planimétricamente y haberle sacado fotografía. Una vez que yo hice esos pasos, recién ahí voy a hacer el paso de la colección de la muestra de sangre para finalmente mandarla al laboratorio. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cada muestra, cada tipo de muestra, tiene su técnica de colección y su procedimiento de empaque diferente. Por ejemplo, si vamos a hablar de una mancha de sangre y un cartucho de arma de fuego, cada elemento tiene una técnica de colección diferente. Entonces, fíjense que yo a la mancha de sangre, en este caso, la estoy levantando con una pinza metálica y una gasa, en este caso. Actualmente se utiliza el hisopo debido a su función fisiológica, pero a un cartucho, a una vaina, a un elemento balístico, no podría yo levantarlo con esta pinza metálica porque justamente esa pinza metálica puede rayar o puede modificar la estructura o la superficie externa de ese elemento balístico. Entonces, para cada tipo de indicio, la técnica de colección va a ser diferente.
y los tipos de empaque que voy a utilizar para cada tipo de indicio también van a ser diferentes. Una vez que yo ya tengo colectado todos mis indicios, fíjense, yo acá tengo una vaina, se le ha hecho la fijación, se ha descrito de forma escrita esa vaina en el acta, se ha hecho el plano de ubicación para saber dónde estaba esa vaina, se ha sacado la fotografía y finalmente lo que hago con esta vaina es empacarla. La pongo dentro de esta bolsita, le pongo el rótulo con la firma del testigo y una vez que finalizo este empaque, el último paso, que es el que nos falta después de la colección, es el suministro de estos indicios al laboratorio. Entonces, todos estos indicios que colectamos en el lugar van a tener una disposición final al laboratorio criminalístico correspondiente. En este caso, todos estos indicios balísticos van a ir al laboratorio de balística. Existen diferentes laboratorios a donde los podemos mandar, supónganse una mancha de sangre, la vamos a mandar a química, todos los rastros dactilares, papilares que levantemos del lugar a la División de Identificaciones Forenses, estos son ejemplos nada más. Supónganse que levantamos una chapa del automotor del lugar, la vamos a mandar a documentología para que determine si es falso o no, o una carta de un suicidio, una esquela póstuma, la vamos a mandar a documentología, un arma la vamos a mandar a balística, o sea, depende del indicio, del tipo de indicio que levantemos, ese indicio va a ser llevado al laboratorio. Y cada laboratorio tiene especificada cuáles son las reglas que hacen a la recepción de ese indicio. Entonces, supónganse que yo le voy a mandar al laboratorio de balística una vaina servida adentro de un sobre de papel, por darles un ejemplo. Bueno, el laboratorio de balística ha determinado en sus procedimientos que todos los elementos balísticos que no tengan material biológico tienen que ser empacados o puestos dentro de un empaque de bolsa transparente. Entonces, si yo le llevo a balística esa vaina en un empaque diferente, seguramente balística me lo va a rechazar y va a hacer que adecue el empaque al tipo de índice. Entonces, cada laboratorio tiene sus reglas para recibir esos indicios. Bien, y finalmente vamos a hablar de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un procedimiento que inicia desde el momento en que llega el primer interventor. O sea, con la llegada del primer interventor al lugar, a la escena del crimen, es cuando se inicia la cadena de custodia. O sea que no es el criminalista el que inicia la cadena de custodia, sino que es el primer interventor, que es el primer encargado de cuidar esa mancha de sangre, de cuidar esa vaina que estaba tirada del lugar, de cuidar esa arma de fuego. Bueno, es el primero que inicia con la cadena de custodia. O sea, es el primer eslabón. Una cadena está compuesta de eslabones y el primer interventor es el primer eslabón en esa cadena de custodia. Entonces, supónganse que ustedes tienen un arma en el lugar y por X razón la tienen que levantar, o porque les están disparando, o porque está lloviendo, o por la situación que sea que no les permita esperar que llegue el equipo criminalista. Ustedes la van a levantar y van a ser el primer eslabón, o sea, el primero que se hace cargo de esa vaina, de esa arma. Si no la levantan, también son el primer eslabón, porque son los que están a cargo de estar paraditos ahí, cuidando y preservando hasta que llegue el personal a cargo de procesar esos indicios en el laboratorio, en el lugar. Entonces, una definición de cadena de custodia, de acuerdo también a Torales, que es uno de los primeros en trabajar en estos manuales para la preservación del lugar del hecho de la escena del crimen, dice que la cadena de custodia es el registro cronológico y minucioso de la manipulación adecuada de los elementos, rastros e indicios hallados en el lugar del hecho durante todo el proceso judicial. O sea que, ¿qué implica la cadena de custodia? Que yo haga un registro escrito, por ejemplo, a través de un formulario de cadena de custodia sobre todos los eslabones y los momentos por los que fue pasando ese indicio hasta, digamos, finalizar el proceso judicial dentro del cual está siendo trabajado. Bueno, entonces fíjense que la cadena de custodia entonces no es algo que inicia con el criminalista, sino que el primer eslabón siempre va a ser el primer interventor, la primera persona que llega al lugar, a la escena del crimen.
Bien, entonces hasta acá tenemos estos primeros conceptos importantes a tener en cuenta, que es lugar del hecho, escena del crimen, lugar de hallazgo, qué es el procesamiento de la escena del crimen, cuáles son los 5 pasos para ese procesamiento. Recuerden: preservación, observación, fijación, colección y suministro de indicios al laboratorio. En la próxima parte de esta unidad vamos a hablar sobre qué son los indicios. Gracias.